A continuación resolveremos un ejemplo en el cual determinaremos la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto orgánico a partir de los datos del descenso crioscópico, que es una propiedad coligativa de las soluciones. El ejemplo dice lo siguiente: se queman 24,8 gramos de un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, obteniéndose 35,2 gramos de dióxido de carbono y 21,6 gramos de agua. Se sabe que al disolver 93 gramos de dicho compuesto en 250 mililitros de agua, el punto de congelación de esta desciende hasta los menos 11,16 grados centígrados. Determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular de dicho compuesto. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo aplicado sobre propiedades coligativas en la determinación de fórmulas empírica y molecular de un compuesto orgánico. Tenemos entonces que se presenta una reacción de combustión. En dicha reacción de combustión, un compuesto orgánico del cual solo sabemos que está conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno, y por tanto vamos a designar las cantidades relativas de cada uno de estos átomos en el compuesto con los subíndices A, B y C. Reacciona entonces con oxígeno del aire, ya que es una reacción de combustión, para producir dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O. Tenemos entonces que las cantidades tanto de carbono como de hidrógeno en la muestra inicial son las mismas que hay en el CO2 y en el H2O respectivamente, obtenidos al quemar el compuesto orgánico. Por tanto, la cantidad de oxígeno, que formaba parte de los 24,8 gramos de la muestra inicial, tenemos entonces que el oxígeno que formaba parte del compuesto inicial se obtiene a partir de la diferencia entre esos 24,8 gramos de la muestra inicial y la cantidad total de carbono e hidrógeno que se encuentran presentes en el CO2 y en el H2O respectivamente. Esta cantidad de oxígeno de la muestra inicial no se puede calcular de la misma forma que el carbono y el hidrógeno, porque en la combustión interviene oxígeno del aire, de acuerdo con la reacción de combustión. Por tanto, tenemos que determinar primero la cantidad de carbono y de hidrógeno presentes en el CO2 y en el H2O respectivamente. Determinemos primero la cantidad de carbono en el CO2. Tenemos 35,2 gramos de CO2 que se forman por una mol de CO2 que se relaciona con 44 gramos de CO2. Esta relación la obtenemos a partir del peso molecular del CO2, que nos dice que tenemos un átomo de carbono por su peso atómico, que es 12, más 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y esto nos da el valor de 44 gramos de CO2 por mol de CO2. Invertimos entonces esta relación y multiplicamos el valor de 35,2 por dicha relación. Ahora necesitamos determinar las moles de carbono presentes en las moles de CO2. Tenemos entonces un átomo de carbono presente en una mol de CO2. Y ahora debemos obtener la cantidad en gramos de carbono presentes en el CO2. Para ello entonces multiplicamos por el peso atómico del carbono, que es 12, y tenemos 12 gramos de carbono por cada átomo de carbono. De ese modo entonces cancelamos las unidades de gramos de CO2 con gramos de CO2, moles de CO2 con moles de CO2 y átomos de carbono con átomos de carbono, obteniendo el resultado en unidades de gramos de carbono. Efectuando entonces estas operaciones indicadas, tenemos 9,6 gramos de carbono, que deben corresponder a la cantidad de carbono en la muestra inicial. De modo similar, obtenemos la cantidad de hidrógeno, que va a corresponder a la cantidad de hidrógeno en el compuesto o muestra inicial. Tenemos a partir de los 21,6 gramos de agua, que las moles de agua que se producen son las siguientes. Una mol de agua que se relaciona con 18 gramos de agua. Y esta relación la hemos obtenido también del peso molecular, en este caso para el agua, que se calcula como 2 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más un átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y esto nos da 18 gramos de agua por cada mol de agua. Al invertir esta relación, entonces multiplicamos el valor dado de 21,6 por dicha relación. Ahora determinaremos el número de átomos de hidrógeno en el compuesto agua
que se ha formado. Tenemos entonces que en una molécula de agua tenemos 2 átomos de hidrógeno por cada mol de agua. Y escribimos entonces por 2 átomos de hidrógeno contenidos en 1 mol de H2O. Y ahora multiplicamos por el siguiente valor por el peso atómico del hidrógeno, que es el siguiente: 1 gramo de hidrógeno, que se relaciona con 1 átomo de hidrógeno. Cancelamos entonces las unidades de gramos de agua con gramos de agua, moles de agua con moles de agua y átomos de hidrógeno con átomos de hidrógeno, y obtenemos el valor en gramos de la cantidad de hidrógeno igual a 2,4 gramos de hidrógeno. Con estos valores obtenidos tenemos entonces que la cantidad de oxígeno en la muestra inicial, que vamos a indicar como oxígeno inicial, es igual entonces a la diferencia entre la cantidad inicial del compuesto, es decir, 24,8 gramos, menos los 9,6 gramos de carbono totales, menos 2,4 gramos de hidrógeno. Por tanto, la cantidad de oxígeno en la muestra inicial es igual a 12,8 gramos de oxígeno en la muestra inicial, que es diferente, recordemos, de la cantidad de oxígeno que reacciona con el compuesto orgánico de la muestra inicial. Hemos determinado entonces las cantidades relativas de los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en el compuesto orgánico inicial. Con esos valores podemos determinar los atomogramos de cada uno de los 3 átomos de los elementos en las cantidades halladas para obtener la fórmula empírica. Luego, en la fórmula empírica se divide cada valor por el menor de todos, con lo cual se obtienen los subíndices como números enteros, es decir, se supone que hay al menos un átomo del elemento en menor cantidad. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente: determinemos los atomogramos primero para el carbono. Eso se calculan como la cantidad en gramos de carbono, es decir, en la muestra 9,6 gramos de carbono sobre 12 gramos de carbono contenidos en un atomogramo de carbono. Observemos que este valor se interpreta como el peso atómico del átomo del elemento en la tabla periódica. Pero en este caso, como tenemos un atomogramo, este es equivalente a 1 mol. Cancelamos entonces las unidades de gramos de carbono y obtenemos entonces el valor de los atomogramos de carbono como iguales a 0,8. Luego de dividir 9,6 entre 12. Tenemos entonces 0,8 atomogramos de carbono. Asimismo, efectuamos el cálculo para hallar los atomogramos de hidrógeno, que son entonces iguales a la cantidad de hidrógeno en el compuesto sobre 1 gramo de hidrógeno por cada atomogramo de hidrógeno. Cancelamos las unidades de gramos de hidrógeno, con lo que obtenemos el valor de 2,4 atomogramos de hidrógeno. De modo similar, determinamos los atomogramos de oxígeno. Tenemos entonces la cantidad de oxígeno, 12,8 gramos de oxígeno en el compuesto orgánico inicial sobre 16 gramos de oxígeno que se relacionan con un atomogramo de oxígeno. Cancelamos las unidades de gramos de oxígeno y obtenemos el valor de 12,8 dividido 16, que nos da 0,8 atomogramos de oxígeno. Luego entonces procedemos a escribir los átomos que conforman el compuesto orgánico de interés. Como subíndices vamos a tener el siguiente cociente: los atomogramos de cada uno. Para el caso del carbono 0,8, para el hidrógeno 2,4, para el oxígeno 0,8. Y vamos a dividir estos valores entre el menor de ellos. El menor valor corresponde a los atomogramos tanto de carbono como de oxígeno, que son numéricamente iguales. Por tanto, dividimos entre 0,8 todos estos valores, con lo que obtenemos 0,8 sobre 0,8, un átomo de carbono. De hidrógeno 2,4 dividido 0,8 nos da 3, de oxígeno 1, y reescribiendo entonces esta expresión tenemos CH3O como la fórmula empírica del compuesto orgánico, Fe. Ahora determinaremos la fórmula molecular. Para determinar la fórmula molecular de este compuesto orgánico, primero tenemos que determinar el peso molecular de dicho compuesto. Para ello entonces haremos uso de los datos del descenso crioscópico o descenso en el punto de congelación. Para ello, primero analicemos las siguientes expresiones. El descenso crioscópico, que es igual a la constante crioscópica molar por la molalidad. Vamos a denotar esa ecuación como la número 1. Como la número 2 vamos a escribir la ecuación que define la molalidad.
como igual a las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Denotamos entonces esta expresión como la número 2. Y como tercera ecuación vamos a escribir aquella que define las moles de una sustancia, en este caso el soluto, en términos de la cantidad en gramos del soluto sobre el peso molecular del soluto. El peso molecular del soluto es en este caso nuestro dato de interés. Esta ecuación la denotamos como la número 3. Empecemos entonces reemplazando la ecuación 3 en la ecuación 2, con lo que obtenemos lo siguiente, que la molalidad es igual a las moles de soluto, que son iguales a los gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto. Todo esto sobre los kilogramos de solvente que se encuentran divididos por la unidad. Aplicamos entonces la multiplicación de medios para obtener las variables en el denominador, es decir, el peso molecular del soluto por los kilogramos de solvente, y el producto de extremos que nos da los gramos de soluto por 1 igual a los gramos de soluto. Esta expresión entonces la denotamos como la número 4 e ingresamos esta expresión número 4 en la ecuación número 1, con lo que obtenemos la siguiente expresión, que el descenso crioscópico del T sub C es igual a la constante crioscópica molar por la molalidad, que ya sabemos que se puede hallar como los gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto por los kilogramos de solvente. Con esta expresión entonces podemos despejar la variable peso molecular del soluto, que es entonces igual a la constante crioscópica molar por la cantidad en gramos de soluto sobre el descenso crioscópico del T sub C por los kilogramos de solvente. Con esta expresión entonces, que denotaremos como la número 5, vamos a hallar el peso molecular para poder hallar la fórmula molecular. En esta expresión 5 entonces vamos a reemplazar los valores conocidos. Tenemos que el peso molecular de nuestro compuesto de interés, peso molecular del soluto, va a ser entonces igual a la constante crioscópica molar del solvente, que es el agua, es decir, 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Y esto que multiplica la cantidad en gramos del soluto, que nos dicen en el enunciado que se disolvieron 93 gramos de dicho compuesto para poder determinar el descenso crioscópico. Todo esto sobre el descenso crioscópico, que es de 11,16 grados centígrados, que se toma como un valor positivo, ya que solo requerimos su magnitud por los kilogramos de solvente, que son 0,25 kilogramos de solvente. De este modo entonces cancelamos las unidades de grado centígrado con grado centígrado, kilogramo de solvente con kilogramo de solvente, y observemos que obtendremos el valor en unidades de gramos sobre mol de soluto. Tenemos entonces que el peso molecular del soluto es igual a 62 gramos de soluto por mol de soluto, luego de efectuar las operaciones indicadas. Con este peso molecular determinemos entonces la fórmula molecular. Este valor obtenido corresponde entonces al peso molecular de la fórmula molecular. Determinemos ahora el peso molecular de la fórmula empírica, es decir, el peso molecular del CH3O. Tenemos que el peso molecular de la fórmula empírica Fe es igual entonces a un átomo de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, más 3 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más un átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y esto nos da 31 UMAS o gramos sobre mol. Con este segundo valor, es decir, con el valor del peso molecular de la fórmula empírica y el valor del peso molecular de la fórmula molecular, vamos a determinar el valor del entero n, que nos va a indicar la cantidad real relativa de cada uno de los átomos en el compuesto orgánico. El valor de n lo obtenemos como la división entre el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Y eso es igual entonces a 62 sobre 31, lo que nos da un valor para n igual a 2. Por tanto, la fórmula molecular es igual a n por la fórmula empírica. Es decir, que obtenemos la fórmula molecular multiplicando el valor de n igual a 2 por la fórmula empírica CH3O.
lo que es equivalente a un C2H6O2. Esta es entonces la fórmula molecular del compuesto orgánico. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre cálculo de la fórmula empírica y fórmula molecular para un compuesto orgánico a partir de datos de la reacción de combustión y del descenso crioscópico.